Hola, buenos días. Nos estás viendo desde el canal de Manantial de Vida. Muchas gracias por conectarte una vez más. En la predicación de hoy, el pastor nos ha hablado acerca del orden de prioridades. Quédate porque estamos seguros de que Dios va a hablar a tu vida a través de este mensaje. Que Dios te bendiga. Hemos comenzado un año, ya estamos casi al final del mes de enero. Dios nos dio la palabra que el 2023 es un año de fructificación. Estamos sintiéndolo cada vez más profundo en nuestros corazones. Dios nos da las directrices, las claves, para que podamos caminar con firmeza, con poder y autoridad dentro de la luz de su palabra. Él ha alumbrado diciéndonos que este año va a ser un año de fructificación. Y la iglesia tiene que levantarse creyendo a Dios. Ahora Dios nos enseña los pasos que tenemos que dar para que haya la garantía que usted y yo podamos disfrutar con toda su plenitud y con esencia la palabra prometida. Cuando Dios habla de bendición, no está hablando de que todo nos va a ir maravillosamente bien, que no va a haber pruebas, que no va a haber aflicción, que no va a haber dolor, que no va a haber compromisos de esfuerzo, trabajo, dedicación. No, tenemos que ser consecuentes para que la palabra, las promesas de Dios se cumpla. Tenemos que estar bien atentos a lo que Dios nos quiere revelar, lo que Dios nos quiere enseñar, cómo tenemos que caminar, cómo tienen que ser nuestros pasos, cómo tienen que ser nuestras decisiones, cómo tenemos que confrontar las realidades del día a día, cómo tiene que ser nuestra conducta, cómo tienen que ser nuestras actitudes. Y en eso tenemos que estar muy atentos, porque Dios nuestro Padre no para de enseñarnos para que la bendición de Él sea garantizada en nosotros. Y lo que Él espera de nosotros es que seamos hijos obedientes, que valoran y aprecian cada enseñanza, cada palabra, porque entendemos la necesidad y la importancia, porque somos guiados y conducidos en camino de bendición. Hay algo muy importante que en este año tenemos que entender: la necesidad de tener un orden de prioridades. Es lo que ha puesto el Señor, y de hecho ese es el título de la predicación de esta mañana. El orden de prioridades. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros no nos paramos a meditar y a considerar la importancia de tener un orden de prioridad en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando en realidad el orden de prioridad en Dios salta con importancia y
urgencia para la vida de cada creyente, para la vida de cada hijo de Dios. Porque como dice el apóstol Pablo, no podemos correr como a la aventura, ni golpear como el que golpea el viento. El Hijo de Dios, el hombre de Dios, tiene todo lo necesario para alcanzar el conocimiento que lo ayuda a tener un orden de prioridad dentro de la realidad del reino de Dios. Porque el tener ese orden o no tener determinan cosas buenas cuando tenemos un orden correcto que nos da esa firmeza, nos da esa seguridad, nos da esa fortaleza. Por lo contrario, cuando no tenemos un orden de prioridades, hay tantas inseguridades, tantas cosas que están ahí como en el aire, y eso no nos da sosiego, ni paz, ni tranquilidad. Por eso es necesario el orden de prioridades. Y una de las cosas sumamente importantes que cada hijo de Dios tiene que saber, y más que saber, tiene que estar implantado en nuestros corazones, la realidad de que Dios tiene que ser lo primero en todo. Muchas veces tenemos la teoría y en la mente entendemos de que Dios tiene que ser lo primero porque es la garantía de que todo nos vaya bien. Pero en la práctica no es así. Y ahí está un poco la realidad de la verdad de nuestro estado. Podemos estar cometiendo el error de decir algo que no practicamos. ¿Cuántas veces decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón y si profundizamos, nos damos cuenta de que no amamos a Dios como nosotros pensamos? Decimos que Dios es lo primero y nos llenamos la boca y podemos gritarlo, pero a la hora de la verdad nos damos cuenta que hay un montón de cosas que tienen más preeminencia en nuestras vidas que Dios. Entonces, ¿qué pasa con estas, vamos a llamarlas tristes realidades? Porque no podemos llamarlas de otra forma. Porque parece ser que sin darnos cuenta nos estamos engañando a nosotros mismos. Decimos cosas que no practicamos. Decimos cosas que no experimentamos. Y ahí es donde Dios en este año, para poder cumplir su promesa de fructificación, quiere guiarnos, quiere darnos luz en medio de tantas tinieblas como nos rodean, en medio de tantas cosas que llaman nuestra atención, en medio de tantas cosas que nos distraen, que nos arrastran y aún nos seducen, para que apartemos la mirada de lo que realmente es lo primero. Según el diccionario, la prioridad, dice, es algo a lo cual damos preeminencia
asignándolo cierto grado de importancia. Es a lo que le damos preeminencia, es a lo que le damos el primer lugar, le damos la importancia que merece. Cuando Jesús habló en Mateo 6:33, este versículo lo hemos leído tantas veces. Lo hemos predicado, lo hemos enseñado, lo hemos repetido. Pero la pregunta es, para mí, personalmente, ¿qué me dice esta palabra? ¿Qué pide de mí esta palabra? ¿Qué importancia tiene para mí esta palabra? Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Ahí nos señala claramente un orden de prioridad en que usted y yo tenemos que entender el compromiso de ver a quién o a qué le damos la preeminencia. Busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Creo afirmativamente que los hombres y mujeres que consiguen de una manera real, verdadera, tener la preeminencia del reino, el gobierno, a Dios como lo principal, como lo más importante, estas personas han experimentado que no tienen necesidad de ninguna cosa porque Dios cumple su promesa y nada le falta al que está con ese orden de prioridad. El que está con ese orden de prioridad puede decir como David, con certeza, seguridad, convicción: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero el que no está en este orden de prioridad no puede. Porque no fluye. Esa libertad, esa verdad, para poder declarar. El que está bajo el poder del orden de prioridad, entendiendo, recibiendo, sintiendo, experimentando de que Dios es lo primero en su vida. Pues y también como David: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Son cosas que están ligadas a una realidad de un orden de prioridad. Lo contrario es el desánimo, el abatimiento, el abandono, la dejadez, la sequía. ¿Y todo por qué? Porque en nuestra mente, que es el campo de batalla, se mueve todo pensamiento, o bueno o malo, para edificación o destrucción. No hay un orden de prioridad. Y en nuestro corazón, esa parte de los sentimientos, las emociones, eso que es tan importante para la vida de cada persona, cuando no hay un orden de prioridad bien afirmado, bien establecido, ahí estamos, sufriendo tantos desequilibrios,
ansiedades, ataques de pánico, depresiones, angustias, tantas cosas. ¿Por qué? Porque en nuestra mente y en nuestro corazón no está sellada la realidad de que Dios es lo primero. Porque cuando Dios es lo primero, usted siente toda la seguridad del mundo. Cuando Dios es lo primero, usted siente toda la estabilidad, toda la firmeza, toda la fortaleza. Y esto es una verdad gloriosa. Pero esto cada uno tiene que trabajárselo de una manera personal. Su experiencia no me sirve para mí, ni mi experiencia le sirve para usted. Usted tiene que buscar, yo tengo que buscar, yo tengo que clamar, usted tiene que clamar. Usted tiene que llamar, yo tengo que llamar para conseguir aquello que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que conseguir. Cuando Jesús habla y dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, entendiendo un poquito lo que es el proceso de fructificación, Él está detallando cosas importantes que pueden estar sucediendo. Vosotros sois los pámpanos, cada uno en su sitio. Su padre es el labrador, él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Cuando no estamos bien cogidos, bien pegados, cuando no formamos parte de la realidad, el poder, la gracia y el amor de Dios, cuando Dios no es lo primero en nosotros, pues se manifiesta en el fruto. Por eso Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero todo pámpano que en mí lleva fruto, y cuán interesante es esto. Y creo que el fruto que en esta mañana el Señor espera ver en cada uno de nosotros es que estamos pegados a la vid verdadera, formamos parte, hemos salido, hemos brotado, estamos ahí, somos parte de la fructificación de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiaré, entra en un proceso para que lleve más fruto. Número 1 en esta mañana, la importancia de tener claridad sobre las prioridades del reino de Dios. Esto, cuando hablamos del estudio de la palabra, cuando hablamos de la necesidad de escudriñar las Escrituras, todo esto es muy bueno, pero hay algo todavía más profundo y más necesario que viene de una experiencia real con Dios, teniéndolo como lo principal, como lo preeminente para nosotros. Porque lo que le da vida a la palabra de Dios es nuestra vida de fe y de obediencia. Y entonces, cuando la palabra se hace viva en nosotros, pero cada uno de nosotros tiene que rescatar, darse cuenta, percibirse de la importancia de tener un orden de prioridades bien claro. Y no conformarnos con cualquier remiendo, no conformarnos con cualquier chapuza, porque somos especialistas en argumentar y poner excusas cuando estamos colocando un montón de cosas por encima de Dios.
por delante de Dios. Usted sabe de lo que estoy hablando. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Después nos quejamos y nos lamentamos porque en el caminar del día a día no nos gusta. No nos gusta de los frutos que experimentamos, que nos salen, y olvidamos que lo que sembramos recogemos. Cuando olvidamos que para dar un buen fruto, el mejor fruto, tenemos que estar bien pegados con un conocimiento que Él es lo más importante y que Él es lo primero para nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice el apóstol: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dentro del orden de prioridad está la realidad de las decisiones diarias que cada uno de nosotros, usted y yo tengo que preguntarme, dentro de todo el contexto de la realidad de mi vida, tanto en lo profundo de mi ser como en las responsabilidades naturales, yo tengo que preguntarme si estoy andando en la carne o estoy andando en el Espíritu, porque eso determina también un orden de prioridad en lo que estoy haciendo diariamente, en las decisiones que estoy tomando diariamente. Bueno, yo no estoy hablando tanto de que nos levantemos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, para orar y tal. Eso es particular de cada uno, y si lo haces realmente porque lo sientes y en el Espíritu, gloria a Dios. Pero si lo haces de una manera religiosa, viene a ser metal que resuena o címbalo que retiñe. No sirve para nada cuando no estamos realmente ajustados a la realidad de la preeminencia de Dios, porque lo que queremos hacer es agradar a Dios sobre todas las cosas. A veces nos montamos un ritualismo religioso para querer agradar o sorprender a Dios, hermano. Y Dios mira y ve lo que hay en el corazón, y pesa el corazón y aún las intenciones del corazón. Por eso, hermano, mientras yo no sienta la realidad de que el Señor realmente es lo primordial, lo más importante, lo primero, yo tengo una tarea que hacer, un trabajito que hacer. Y a lo mejor tengo que empezar examinando mis pasos, mis caminos, mis decisiones. Y preguntarme si lo hago en el Espíritu con mayúscula o lo hago en la carne. Efesios 4:17 nos dice también la palabra del Señor: esto pues digo, el apóstol Pablo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. En ellos hay por la dureza de su corazón. El apóstol Pablo nos hace un planteamiento y nos pone en un contraste para que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad
de su mente. Si el apóstol Pablo está haciendo referencia a esto, es porque Pablo estaba viendo el error que se estaba cometiendo. Y si Pablo, como siervo de Dios, como hombre de Dios, se percataba de estas cosas, creo que usted y yo también tenemos que percatarnos de estas cosas. Si realmente estamos andando como tenemos que andar, teniendo nuestros ojos puestos en la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, teniendo nuestro corazón lleno de esa firmeza en Cristo, teniendo nuestra mente con esos pensamientos afirmados, sin ningún tipo de duda, y además algo que está resaltando en mí como una verdad personal para mi vida espiritual, de que realmente Cristo es lo primero en mi vida. El reino de Dios, el gobierno de Dios es lo primero. Y después aprendo bajo la influencia del reino, del gobierno de Dios a moverme. Y es cuando voy en el blanco. Y es cuando no me equivoco. Porque Cristo, que es lo primero en mí, no escatima en derramarse en mí con abundancia de conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, para ayudarme a andar cada día bajo la luz de su verdad. Amén. Número 2, necesitamos tener la mente afirmada en las prioridades del reino de Dios. Todos somos conscientes de la gran batalla que libramos todos en un ámbito personal en nuestra mente. Todos los pensamientos que se pueden estar moviendo, desarrollando, pensamientos que pueden estar afectándonos o pensamientos que pueden estar ayudándonos. Pero la realidad de a quién estamos mirando, en quién están nuestros ojos puestos, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero hermano, seamos conscientes que tuviéramos que hacer un análisis, un examen. ¿Cuántos pensamientos que se mueven en nuestra mente diariamente, continuamente, están enfocados en la preeminencia de Cristo? ¿Cuántos pensamientos le están dando más importancia a otras cosas? Cosas materiales, cosas que la misma palabra nos dicen que son pasajeras, cosas que no permanecen el tiempo, pero que nuestra mente está atrapada con esos pensamientos. Y a veces nos movemos. Todavía no hemos puesto a pensar seriamente el valor de la consagración, de la entrega, de la dedicación, el servicio, cuando en nuestra mente se están moviendo una cantidad de proyectos, deseos, anhelos y metas que no tienen nada que ver con la preeminencia de Cristo. Todo lo contrario, nos aparta
nos perjudica. Porque si en un momento determinado hemos prestado atención y nos hemos dado cuenta de lo importante de que el Señor sea lo primero en nuestras vidas, lo justo para autoengañarnos y decirlo, sacarlo por la boca. Pero eso no lo hemos llevado como un compromiso real en nuestra mente. Donde los pensamientos principales, los que más nos atraen, lo que más nos compromete, lo que más es aquello que viene de parte de Dios. La palabra es eterna, viva y eficaz, y lo que está escrito aquí es para siempre. Y el Señor dice, no os afanéis, no os preocupéis, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? Vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Mirad las aves de los cielos, mirad los lirios de los valles, cómo las aves vuestro Padre las alimenta, y cómo el Señor viste a los lirios de los valles, ni aun Salomón pudo manifestar un esplendor tan glorioso como un lirio del valle. Si nuestro Padre Celestial hace esto con las aves y con los lirios, ¿qué no hará con nosotros? Pero muchas veces nuestra mente está saturada con engaños materialistas y somos arrastrados, seducidos y apartamos nuestra mente del pensamiento más poderoso, más glorioso, más necesario, más importante, de que Él es lo primero. De que Cristo es lo primero. La mente, hermano, tiene que ser gobernada por el Espíritu Santo. ¿Usted quiere tener éxito en el tiempo que le va a tocar andar aquí? 60, 70, 80, 90, bueno, el que llegue, la edad que viva. ¿Usted quiere tener éxito? Pues tome conciencia como hijo de Dios que su mente tiene que ponerla bajo el gobierno del Espíritu Santo. Porque esto le dará garantía de éxito. Proverbios 21:5 dice la palabra de Dios de esta manera: los pensamientos del diligente. Creo que estamos viviendo en tiempos, hermanos, donde tenemos que tomarnos en serio el poder ser diligentes, para poder ver con claridad, para poder valorar con claridad, para entender lo que realmente es importante para nuestras vidas. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Todos somos testigos de las muchas cosas que nos rodean. Y vemos situaciones dramáticas, y vemos cosas complicadas, aún en la vida de los propios creyentes. Vemos las luchas, en el sentido, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué, Señor? ¿Dónde estás? Y no nos damos cuenta que nosotros hemos puesto nuestras prioridades en aquellas cosas que se están volviendo contra nosotros.
y están atacando la estabilidad, nuestro equilibrio mental, emocional. Y estamos ahí en ese mar de confusión. Pero alguien tiene la culpa de todas mis desgracias y de todo lo mal que lo estoy pasando. Lo lamentable y lo triste es que siempre se busca un culpable y no nos miramos a nosotros mismos. Porque nosotros somos los verdaderos culpables de lo que está pasando en nuestra vida. De lo que estamos recogiendo, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando. Y le digo con toda firmeza y seguridad en Dios que es porque tenemos un desorden dentro de nuestras prioridades. Yo no digo que sea fácil tener un orden de prioridad dentro de la realidad del reino de Dios. No es fácil. Pero es lo más conveniente, lo más importante, lo más necesario, y es lo que le va a dar seguridad, estabilidad, firmeza y fuerza para seguir avanzando y progresando en el camino hasta que usted tenga ese momento de ir con Dios o que Dios venga a buscar. Y esto es así. Número 3. Nuestro corazón tiene que estar alineado con las prioridades del reino de Dios. He hablado de los pensamientos. Vamos a hablar de los sentimientos, de las emociones. Eso que forma parte de nuestra realidad, pero que en un momento determinado tanto nos puede engañar. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Cosas terribles podemos experimentar, vivir. Podemos ser golpeados por nosotros mismos, por permitir que sentimientos ajenos a la voluntad de Dios estén profundizando en nuestro corazón. Que sentimientos que están moviéndose en nuestras vidas nos lleven a la triste realidad de impedir nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez espiritual. Es como una ceguera que viene y no nos permite ver las realidades. Nos dejamos llevar por lo que sentimos. Nos accionamos, nos movemos por los sentimientos. Ya no miramos la palabra, no nos hace falta. Porque los sentimientos se han apoderado de nosotros. Mas buscar primeramente el reino, gobierno de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pareciese fácil, ¿verdad? En realidad está tan bien explicado que no hay lugar a duda. Pero la pregunta es, ¿cuántos conseguimos aplicar esta verdad? ¿Y cuántos tenemos la seguridad de que Cristo es lo primero? Que nuestra preeminencia está bien definida, bien clara y bien posicionada, nuestra mente en nuestro corazón. Esto es muy importante. Yo no sé si me estoy explicando. Creo que sí, yo al menos lo entiendo. No sé si usted lo está entendiendo, pero ¿sabe una cosa? Más importante de entender es
recibir esa verdad y empezar a funcionar en esa verdad. Estamos haciendo. Nuestro Padre Celestial, Él sabe. Él es un experto restaurador. Él sabe todo lo que tiene que ser removido. Él sabe lo que tiene que ser quitado. Él sabe lo que falta. Especialista en la renovación y en la transformación de nuestra vida. Pero usted tiene que querer. Usted tiene que anhelar ser transformado y ser cambiado. Que las manos del alfarero penetren. Y aunque le duela, usted se deje moldear. Porque el resultado será hermoso. Usted será levantado en testimonio por la obra de Dios y su mente estará en la preeminencia de su Dios, de su Señor. Y en su corazón estará la realidad del reino y del gobierno de Dios en su vida. Y todas las demás cosas se harán, pero dentro de la luz y la dirección del reino y el gobierno. El Espíritu Santo en su vida. Nuestros corazones tienen que estar alineados en las prioridades del reino. No puede nuestro corazón andar ahí desbocado. No podemos, tenemos que ser buenos administradores de lo que sentimos. Tenemos que ser buenos administradores de nuestras emociones. Nosotros tenemos que conseguir que los sentimientos estén bajo el control y el gobierno del Espíritu Santo. Si no, esto es un baile. Esto puede ser algo muy desagradable para nuestras vidas. Jesús habló y dijo estas palabras tan acertadas y tan verdaderas para que nos demos cuenta. Y es la pregunta, porque donde está vuestro tesoro, la pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? Lo que realmente te importa. A lo que le das la preeminencia. Creo que esa pregunta debiéramos de responderla todos con claridad y con sinceridad a nuestro Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Porque allá donde está tu tesoro, donde está la importancia, donde está aquello que anhela, aquello que realmente, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Y cuando nuestro corazón no está en las manos de Dios, ahí viene el problema. ¿Por qué se cree usted que la palabra de Apocalipsis dice, dame, hijo mío, tu corazón? Porque es una parte sumamente importante de nuestras vidas. Y si no está en las manos del Señor, hermano, esto puede ser una locura. Hay un corazón que no está en las manos de Dios, que no está bajo el gobierno, la guía, la dirección del Espíritu Santo. Eso puede ser un baile muy feo. Por eso el libro de los Proverbios habla de un ejercicio que tenemos que saber hacer continuamente, diariamente. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. ¿Sabe? El enemigo no pierde puntada. Recuerde que está alrededor como un león hambriento, mirando a quién devorar. Al enemigo no le hace falta que tú le digas
que estás desanimado, que estás abatido, que el enemigo ve con más claridad de que tu mente no está bajo el gobierno del Espíritu Santo y tu corazón está alineado con las prioridades de Dios. Él lo ve con claridad. La región celeste, donde se mueve el mundo espiritual, el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas, el poder de la luz y el poder de las tinieblas. Hay poder en la luz y ahí está el supremo poder, y aquí está un poder que si nosotros los que estamos bajo el supremo poder, teniendo la preeminencia, la seguridad, la estabilidad, hermano, si vamos como puros religiosos a movernos dentro de las tinieblas, el diablo siempre va a tener ventaja. Y no tenemos nada que hacer contra las asechanzas del diablo. Y el diablo nos lo va a hacer pasar muy mal. Lo único que puede frenar esa obra diabólica, destructiva, es que usted y yo esté bien afirmados en la realidad de la preeminencia de Cristo. Entonces, cuando estamos en la realidad de la preeminencia, ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Y el diablo no tiene nada que hacer. Porque también ve que Cristo es tu preeminencia y que Cristo es tu realidad, es tu verdad. Y el diablo sabe que cuando Cristo está en nosotros, no tiene nada que... Mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. El diablo sabe mucho mejor que muchos cristianos que somos más que vencedores. ¿Cuándo qué? Cuando Cristo está en nosotros. La preeminencia de la vida, del poder, de la gloria. Es una realidad, porque nosotros nos hemos entregado, dado, y eres lo principal, eres lo primordial en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Número 4, y ya terminamos. Las prioridades del reino tienen que ser nuestro estilo de vida. Muchas veces no tenemos ni el conocimiento ni el planteamiento de la realidad de la necesidad de tener un estilo de vida. Aunque la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De ahí sacamos una realidad, y es un cambio de posición para proyectarnos en la realidad de un nuevo estilo de vida. Por eso Pablo en los versículos que hemos, para que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Y cuántos, habiendo experimentado la gracia de nuestro Señor Jesucristo, haber recibido perdón de pecado y sentir la salvación, simplemente por no entrar en ese proceso donde tenemos que poner a Cristo en el lugar que le corresponde? Él tiene que ser el rey en el centro de nuestro corazón. El apóstol Pablo, cuando expresa estas palabras, está hablando de esta gloriosa y poderosa realidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe preeminente del Hijo de Dios. Esto es importante, amada iglesia.
sumamente importante. Dice Pablo también en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Todos sabemos lo que éramos en otro tiempo, ¿sí? Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto, año de fructificación, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice el apóstol, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esto es una tarea personal.